El siglo XVIII supuso a nivel europeo y nacional un momento de profundos cambios en todos los sentidos. Esta metamorfosis también afectó al arte y a la visión que se tenía de dicha disciplina. En España, uno de los hombres que se colocó en el primer plano de la panorámica ilustrada fue el abate Antonio Ponz, quien desde su cargo como secretario en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y posteriormente con su viaje de España, se hizo eco de la casi totalidad del patrimonio artístico español, dejando sus opiniones acerca de todo aquello que anotó. En 1783 se publica la primera edición del tomo 12 de dicho viaje, con una segunda edición en 1788, en el que, entre otras provincias, se incluye la de Ávila, si bien es el propio Antonio Ponz quien aclara al lector que las referencias relativas al paraje de Guisando las puede encontrar en la carta séptima del tomo segundo, publicado en 1773. Antonio Ponz, a su paso por Ávila de los Caballeros y siempre desde su óptica ilustrada, deja constancia de la repercusión que la figura de Santa Teresa tuvo en el panorama edilicio conventual de la ciudad, así como en el resto de manifestaciones artísticas. Sus juicios y su criterio nos servirán para poder formarnos una idea del concepto de buen gusto que se extendió durante la segunda mitad del siglo XVIII, centrándonos en tres conventos estrechamente relacionados con el devenir vital y espiritual de la santa: el de Carmelitas Calzadas de la Encarnación, donde profesó, el de Carmelitas Descalzas de San José, su primera fundación, y el de Carmelitas Descalzos de Santa Teresa, levantado en el solar de su casa natal. Estos edificios, concebidos y construidos en diferentes etapas artísticas, se convierten al mismo tiempo en un paradigma de arquitectura, pintura y escultura cuyos promotores, artífices y destinatarios dejaron su impronta. Cada elemento se analizará con minuciosidad, con el fin de entender dichos espacios en el momento en que fueron concebidos y realizados, y por supuesto en el que Antonio Ponz los recorre. Un acercamiento de este tipo consigue coligar a dos personalidades diferentes, separadas en el espacio y en el tiempo, pero unidas de algún modo por el relato artístico de lugares que conservan, por un lado, la huella de Santa Teresa profundamente espiritual y duradera en la ciudad abulense, y por otro, la visión académica e ilustrada de Antonio Ponz, cuyos principios artísticos fueron al mismo tiempo causa y consecuencia de la transformación estética que estaba experimentando la España de la segunda mitad del siglo XVIII. Iniciada su construcción en 1513, a expensas de la priora Beatriz Guillera, o Higuera, y siguiendo un plan unitario que María Jesús Ruiz Ayúcar apunta que pudo deberse a Vasco de la Zarza, a quien también atribuye el emblema de la orden, que sostenido por dos ángeles encalana la puerta de acceso de la iglesia, se inauguró en 1515, si bien las obras del claustro se prolongaron hasta mediados de los años 30 y las de la iglesia algunas décadas más. Fue en este convento donde Teresa de Cepeda y Ahumada ingresó como postulanta en 1535 y profesó como monja en 1537, y fue también en el que más tiempo pasó, un total de 27 años, hasta que en 1562 salió para iniciar sus fundaciones. La historia constructiva del monasterio sufrió grandes cambios a lo largo del siglo XVIII, encontrándose Antonio Ponz con un espacio muy barroquizado que poco tenía que ver con la primitiva imagen que presentaba en el 500. Tras varias décadas de reformas, la mayor transformación se lleva a cabo entre 1740 y 1744, de la mano de Mateo González, quien derribó la cabecera original y la sustituyó por una nueva rematada con testero recto. El interior se vio revestido por molduras y yeserías plenamente barrocas, hecho que provocó el gran disgusto de nuestro viajero. No en vano, sus primeras palabras, tras indicar que se trata del convento donde Santa Teresa tomó el hábito, son las siguientes: todos los retablos de la iglesia son de mala talla y buenos para hacer reír a los inteligentes. Tan solo parece salvar de la quema un pequeño altar que encuentra en la capilla de la Transverberación de Santa Teresa, iniciada en 1631 en el espacio original donde se ubicaba la celda de la Santa y cuyo promotor fue Francisco Márquez de Gaceta, obispo de Ávila desde 1627 hasta su muerte, circunstancia que provocó la pérdida de la financiación y, como consecuencia inmediata, la paralización de las obras durante 90 años. En ese apreciable altarito antiguo, como él mismo dice, encontró una pintura de su gusto, una piedad que es Jesucristo difunto en brazos de Nuestra Señora, y las figuras son del natural. No dudan en atribuirla a Luis de Morales, pero en nuestra opinión tiene más de copia o de obra de taller inspirada en la versión del pacense. El divino utilizó ese esquema compositivo iconográfico en numerosas ocasiones desde finales de la década de los 50 hasta los años 70 del siglo XVI.
motivo por el que el modelo se pudo popularizar. Este cuadro, que hoy se encuentra en el muro del lado del Evangelio de la Capilla Mayor, no fue visto por Gómez Moreno, o no despertó su interés, pues no lo cita en su catálogo. Él sí que vio la otra pintura, la última obra a la que Pons se refiere en este monasterio, una presentación de Nuestra Señora al templo, ubicada en el mismo espacio donde se encuentra ahora, en el ático del retablo del lado de la epístola de la capilla de Santa Teresa. Pons la asocia al estilo y gusto de Federico Barrocchio, pero el historiador granadino afirma que es una obra madrileña y la pone en el haber del círculo de Eugenio Cajés. En cualquier caso, y a pesar de las reticencias barrocas del abate, la entrada al monasterio de la Encarnación sigue sobrecogiendo por su silencio. La devoción se palpa en cada rincón, independientemente de la fe individual del visitante, y se escuchan susurradas las palabras de la santa, pertenecientes más a otro o quizás no tanto tiempo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. El primer comentario, brevísimo, se centra en la portada de la iglesia, de la que nos dice que es de arquitectura sencilla y en la que solo destaca una estatua de mármol que representa al santo titular casi del natural y me pareció de Juan Bautista Monegro, pero según otras noticias, no nos indican las fuentes, la hizo un escultor genovés llamado Giraldo. Como bien recoge el abate, esta imagen, que acusa la manera de Monegro, se debe en realidad a Giraldo de Merlo, un destacado escultor del foco toledano con obra extendida por diversos ámbitos. Su estilo, de un severo clasicismo, queda patente en esta estatua de San José y el Niño, que encargada por Francisco de Mora en 1608, año de inicio de la construcción de este convento, es una de las pioneras de esta temática tan impulsada por los carmelitas. A nuestro entender, es una pena que Pons no aluda al autor del proyecto de este convento, el arquitecto Francisco de Mora, que discípulo y heredero de Juan de Herrera como arquitecto real, se formó a la sombra de la gran fábrica del Real Palacio Monasterio de San Lorenzo del Escorial, cuyo ideario edilicio aprendió, continuó, interpretó y comenzó a superar y desintegrar. Será aquí, en este cenobio, sobre todo en su iglesia, que estaba terminada en 1610, donde Mora materialice una de sus obras cumbres, por las novedades que plantea y que tanta influencia tuvieron en la arquitectura hispana del 600, porque fue en este templo donde realmente acabó formulando uno de los tipos de fachada más definidores del hacer edilicio conventual del siglo XVII en el ámbito peninsular, la fachada carmelitana. Cabe recordar que Mora llegó a conocer a Santa Teresa y que la admiración que sentía por la santa y por las carmelitas descalzas le llevaron a comprar en este templo una capilla para su enterramiento, que puso bajo la advocación de San Andrés y que su hija Andrea de Mora vendió unos años después de su fallecimiento, en 1617, al canónigo Agustín de Mena, quien la dedicó al nacimiento de nuestro Redentor. En el interior de la iglesia, Pons irá recorriendo todas y cada una de las capillas, describiendo de manera pormenorizada los retablos y sobre todo las pinturas que en ellos ve. Así, en la primera capilla del lado del Evangelio, desde los pies, la capilla que adquirió Francisco de Mora, destaca las pinturas calificándolas de muy buenas, apuntando además que no sería de mal gusto su fundador. En el retablo principal, el que queda frente al arco de acceso, coetáneo con las fechas de la fundación de la capilla, Pons nos dice que en la calle central de su único cuerpo luce un cuadro del nacimiento de Cristo, obviando los 4 que hay en las 2 calles laterales, y cabe suponer que se trata de los evangelistas, y en el ático otro de Nuestra Señora con el Niño. Además, en la pared del lado del Evangelio, organizada a manera de un retablo, presenta en la calle central un calvario, flanqueado a un lado por Santo Domingo de Guzmán y San Jerónimo, y al otro por San Juan Bautista y San Agustín, y en el supuesto ático, la adoración de los reyes. Y por último, en la otra pared, en la supuesta calle central, el descendimiento de la cruz, escoltado a un lado por San Gregorio Magno, a quien Pons confunde con San Antonio de Padua, y San Francisco de Asís, y al otro por San Ambrosio, y encima del descendimiento, un Cristo difunto en brazos del Padre Eterno. En realidad una Santísima Trinidad entre un coro de ángeles. El abate afirma que son muy bellos los cuadros del descendimiento y de la Santísima Trinidad, y que al igual que los otros eran del célebre Miguel Barroso, que trabajó en el Escorial, si es que su vida llegó hasta el tiempo en que se fundó esta capilla. Por último, también advierte que aquí podemos encontrar en pequeño los apóstoles que el mudo, Juan Fernández de Navarrete, hizo para la iglesia del Escorial, que si son copias sabía pintar el que las hizo. En la segunda capilla, la de la Concepción de Nuestra Señora, ve un bello altar como el del antecedente y en él la imagen de la Concepción, pintura como otras repartidas en el mismo de estilo flamenco. Nada queda de todo ello. Comprada al convento por el matrimonio Francisco Guillamas Velázquez y Catalina Royce en 1611, la utilizaron como sacristía de su capilla funeraria, la siguiente, la de Nuestra Señora de la Asunción. Pont destaca el cuadro de la Asunción del retablo, representada sobre trono de muchos ángeles, calificándolo de apreciable, al igual que la coronación del ático,
como los santos del basamento de las columnas, y por primera vez destaca el aspecto edilicio, al afirmar que esta capilla es de muy buena arquitectura y está adornada con 2 suntuosos sepulcros colaterales correspondientes al matrimonio fundador de esta capilla funeraria con urnas dentro de los nichos. A continuación, nuestro viajero continúa su recorrido por las 3 capillas del lado de la epístola, comenzándolo también por los pies y destacando una vez más las pinturas existentes. Así, en la primera, dedicada a Santa Teresa, Pons considera que el cuadro en el que se representa a San José y a la Virgen María poniendo un collar a Santa Teresa es obra razonable. En la siguiente capilla, fundada y dotada por el maestro Gaspar Daza, el abate califica una Sacra Familia como cosa buena al modo de las pinturas de la capilla de Mena. Quizás sea así, pero también resulta complicado admitir que Pons se refiera con una apreciación tan positiva a las 2 pinturas que hoy acoge la predela del retablo de esta capilla, ensamblado en la época fundacional y en las que se representa el abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada y el nacimiento de la Virgen. En la tercera capilla, la de San Lorenzo, fundada en 1578 por Lorenzo de Cepeda, hermano de Santa Teresa, no se reprime a la hora de descalificar el retablo plenamente barroco que allí hay. Ya es de los de moda, es el único que afea a la iglesia por su extravagante adorno. Considera que el cuadro principal del mismo, en el que se representa el martirio de San Lorenzo, cae en el haber, me ha parecido pintura, nos dice, de Alonso del Arco, artista madrileño de fines del siglo XVII. Una vez más, pone de manifiesto sus amplios conocimientos artísticos al hablar del retablo mayor, que es bastante bueno, aunque no tan antiguo como los referidos. Sabemos que se estaba realizando en 1672 en Segovia, según trazas de Pedro de la Torre. Considera las pinturas de mérito nada inferior a las de la citada capilla de Mena, y son San Pedro y San Pablo, que de medio cuerpo están en la predela, San Elías y Santa Teresa, figuras del natural, ocupan la parte inferior de las calles laterales del cuerpo principal, y encima de ellas San Joaquín y Santa Ana, también de medio cuerpo, y en el ático la coronación de la Virgen. En la hornacina de la calle central, a la que Pons se refiere como el paraje principal, luce una excelente estatua de San José con el Niño, de gran tamaño, de carácter cortesano y que guarda relación con el estilo elegante y reposado del escultor Manuel Pereira. Además señala que en la capilla mayor, al lado de la epístola, está el sepulcro del fundador de la anterior capilla mayor, el obispo Álvaro de Mendoza. En un arcosóleo avenerado luce, con otros ornatos, la magnífica estatua orante del prelado, esculpida por Esteban Jordán entre 1587 y 1588 en alabastro y no en mármol, como apunta Pons. Nuestro viajero no escatima halagos para el cuadro de Jesucristo atado a la columna que de tamaño del natural vio desde la distancia en el lado del Evangelio del presbiterio y que hoy ya no se encuentra ahí. Afirma obra de excelente efecto que pudiera competir con cualquier figura de Tiziano y que le pareció del racionero Cano. Por último, antes de abandonar este recinto, Pons nos dice que las religiosas de este convento también enseñan algunas cosas, reliquias, que fueron del uso de su fundadora Santa Teresa. Antonio Pons inicia su comentario acerca del convento de Santa Teresa de Carmelitas Descalzos, reseñando que en su iglesia se atesora una serie de reliquias de la santa, en concreto un báculo, un rosario y el dedo índice. Construido sobre el solar natal de Teresa de Cepeda y Ahumada, se puso la primera piedra de la iglesia en la habitación de la santa el día de San José de 1629, realizando la traza y asumiendo la dirección de la obra el carmelita Fray Alonso de San José. Inicialmente, el empuje y financiación de la obra corrió a cargo del obispo de Ávila, don Francisco Márquez de Gaceta, y de la propia orden carmelitana, y posteriormente, a partir de 1631, fue Gaspar de Guzmán quien asumió la promoción de esta empresa, aportando cuantiosos caudales para su rápida finalización, acaecida en 1636. La participación del conde duque de Olivares fue de tal importancia que a nuestro viajero en Ávila le dijeron, y así lo hace constar, que el valido de Felipe IV había sido el fundador del convento. Considerando el abate que en esos años se ensamblaron casi todos los retablos que decoran el interior de la iglesia. Sin duda, Pons vuelve a demostrar sus excelentes conocimientos artísticos, ya que buena parte de esos retablos se realizaron poco después de terminar las obras de la iglesia. Se sabe que estaban finalizados en 1649, siguiendo además un plan iconográfico que estaba predefinido con antelación. En concreto, se trata del retablo mayor, de los dos colaterales que hacen pareja y se dedican a la entrega del escapulario a San Simón Stock, el del costado del Evangelio, y a la visitación de Santa Teresa a los dos primeros carmelitas en Duruelo, el del lado de la epístola.
y el de la Capilla del Carmen, según la documentación coincidente con la habitación de la fundadora. A la vista de su traza y detalles decorativos y de la estrechísima relación que mantienen con otros trazados por él, se deben poner en el haber del propio arquitecto de la casa, Fray Alonso de San José. Pons tiene palabras de elogio. Me agradó sobre todo, escribe, para una estatua de Nuestro Señor atado a la columna, obra de Gregorio Hernández, a quien también atribuye, hoy podemos afirmar que con gran participación del taller, pues de su mano se estima también la estatua de Santa Teresa, solo que la han hecho ridícula con una capa de damasco blanco que han sobrepuesto a la que hizo el escultor. Concebidas originalmente formando grupo, fueron separadas ya en el siglo XVII y hoy, al igual que ya ocurría en la época de nuestro viajero, cada una preside un retablo por separado, la primera el de la capilla junto al crucero en el lado de la epístola y la segunda el de la capilla natal denominada de las reliquias originalmente. En relación con la iglesia, nos dice, a nuestro entender de manera muy significativa, que es de arreglada y sencilla arquitectura, afirmación que resulta realmente sorprendente e incluso hasta inesperada en boca de Pons, sobre todo si tenemos en cuenta que fue aquí, en la fachada de esta iglesia, donde comenzó a romperse con la severidad clasicista que había caracterizado las fachadas de las iglesias conventuales peninsulares realizadas hasta ese momento en el 600. Levantada en la fase final de las obras, hacia 1635-1636, difiere de las realizadas por Francisco de Mora y Fray Alberto de la Madre de Dios, en las que se inspira en la exagerada potenciación de la calle central, en los llamativos cuerpos y espadañas ejecutados por el cantero Juan de Tolosa y que cuadran el núcleo central, y en su elaborado tratamiento decorativo, basado en un profuso uso del almohadillado, siguiendo modelos de Serlio, de roleos dobles y ces, de placas recortadas y de cajeados que salpican toda la fachada, provocando unos perpetuos juegos de luces y sombras, a los que se suman el conjunto de escudos, que de una gran plasticidad se van escalonando con el fin de recordarnos, con un claro sentido elocuente y parlante, quién es la beneficiaria del edificio, la Orden Carmelitana, dónde se levanta, a ello alude el blasón de los Cepeda, y quién había sido su principal y megalómano promotor, el conde duque de Olivares, cuyas armas decoran y condecoran el último cuerpo, publicitando su magnificencia y generosidad y perpetuando su memoria. Por esa profusión ornamental y marcada plasticidad de los elementos decorativos, solo un año después de su inauguración se iniciaron las primeras protestas y críticas en el seno del Carmelo hacia aquello que se suponía y entendía que era contrario a las normas de austeridad defendidas por la Orden. Este hecho pone de manifiesto que ya a mediados del 600 algunos conventos comenzaban a apartarse de la traza moderada, ligada a modelos clasicistas o posescurialenses, acordes al espíritu reformador y a las constituciones de Santa Teresa, y surgía una nueva línea, más barroquizante, que defendía una mayor abundancia ornamental y las llamadas superficies activas, que suponían el final del clasicismo y abrían el camino hacia el barroco pleno. Además, esta fachada fue diseñada como un gran retablo, fruto de un lenguaje renovador, como un foco de atención que reclama el interés del espectador cuando se adentra en la ciudad, trocándose a sí mismo en telón de fondo y en elemento estructurador del espacio circundante, de la plaza a la que se abre, convirtiéndola en un espacio simbólico. La fachada de la iglesia del convento de Santa Teresa, que asumió una función icónica esencial, se proyecta al exterior y recibe a sus distintas audiencias. Un exterior conventual, que da constancia de la importancia que posee en el conjunto urbano el edificio religioso, constituyendo siempre un elemento monumental en sí mismo, un núcleo de interés público.